Les pido una disculpa porque se cortó la grabación cuando en ese momento que estaba comentando acerca de las personas que Dios les va a dar esa función de, de poder verificar el por qué no resucitaron algunos en su segunda venida. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Bueno, recuerdo los juicios finales, la eternidad futura. Vemos como infierno. Sabemos que la Biblia no lo menciona como infierno, sino como un lago de fuego, porque sabemos que el infierno es como un concepto que actualmente ya ha sido muy manipulado y que actualmente las personas lo ven como un temor a algo, que la verdad el infierno no existe en estos momentos y ni siquiera existe, ni existirá. Solamente es conocido como lago de fuego. Simplemente es la justicia de Dios durante su segunda y tercera venida. Horno de fuego, eterna perdición, tinieblas eternas, muerte segunda y lago de fuego, es como lo hemos mencionado. Los justos. Recordemos que la condición del cuerpo actual pues no es inmortal, sino que después posteriormente seremos inmortales, ya que en este momento el único inmortal es Dios, como lo hemos mencionado en los estudios anteriores, en Apocalipsis 21 versículo 4, y no sufrirán más, Apocalipsis 21 4 y 22 3. Bueno, pues como hemos visto, las doctrinas de la iglesia cristiana pues son bastantes, porque son muy complementadas, pero sabemos las malinterpretaciones que pueda haber con respecto a la palabra de Dios. Y pues yo la verdad recomiendo que pues si hay una congregación en la que realmente se estén dando las verdaderas doctrinas de la palabra de Dios, pues con todo gusto se puede asistir, pero yo no recomiendo que pues estar en una iglesia nada más y simplemente escuchar al pastor, sino que también verificar por nosotros mismos que todo eso que nos están diciendo es la verdad, porque puede haber tanta confusión a estas alturas del partido que a veces ya con el tiempo, ya casi pocos años antes de que venga Jesús por segunda vez, va a ser casi imposible identificar la verdad de la mentira si no estamos verdaderamente adoctrinados en la palabra de Dios. Bueno, no precisamente tenemos que asistir a una iglesia valdense o alguna iglesia adventista, por supuesto que no. Nosotros podemos independizarnos y sobre todo buscar a las personas que también estén hablando de esto y que estén tratándolo, por supuesto, con seriedad, para que pues podamos edificarnos espiritualmente y sobre todo hacer las cosas, tratar de hacer las cosas como Dios nos pide que las hagamos. Yo la verdad pues estuve en una congregación cristiana. Más adelante hablaré más a detalle de esto, pero pues yo decidí salirme de ahí por ciertas razones, que encontré un error doctrinal acerca de los 10 mandamientos que pues Jesús los mencionó en el Evangelio, que los 10 mandamientos se resumen en dos, o sea, en amar a Dios y amar al prójimo. Pero recordemos que si no hacemos los 10 mandamientos tal cual, no vamos a poder amar a Dios y no vamos a poder amar al prójimo. E incluso en el Nuevo Testamento se menciona que Dios es Señor del sábado. También se menciona en el Nuevo Testamento. Textos que muchas religiones o congregaciones pasan por alto, y que eso hace que los feligreses pues se desvíen totalmente de la verdadera palabra de Dios, de lo que en verdad Dios quiere que hagamos nosotros. Bueno, pues vamos a tratar un poquito sobre los ortodoxos, también a resumidas cuentas,
Como vemos aquí en esta imagen, pues es una de sus vestimentas, que es original de ellos. Y en general vamos a enfocarnos a sus creencias y sobre todo al punto que está remarcado en rojo, por supuesto. Honramos y veneramos a los santos y pedimos su intercesión ante Dios entre los santos. La siempre bendita Virgen María, Madre de Dios, ocupa un lugar especial. Recordemos lo que hemos tratado en ese pequeño estudio acerca también de los textos bíblicos que mencionamos de la Biblia latinoamericana, que es ocupada en las comunidades católicas, en las iglesias católicas, y que la misma Biblia católica no menciona que María sea intercesora. Lo pueden buscar en toda la Biblia y no hay nada acerca de que la Virgen María interceda por nosotros, por supuesto que no. Y ya lo mencioné anteriormente en 2 textos. Ellos también, su doctrina es acerca de los santos íconos, las imágenes sobre pequeños pedestales en el gran iconostasio, retablo central en las paredes, y alcanzando aún la cúpula más alta, las imágenes sacras absorben como sermones silenciosos a los fieles en la vida espiritual de la iglesia. Ese es un punto importante para ellos, las imágenes. Y recordemos que nosotros no tenemos nada que ver con imágenes, pues los 10 mandamientos son claros y sabemos que Dios no permitió la adoración de imágenes. ¿Por qué? Porque Él sabía que eso nos iba a llevar a extremismos, a pedir a tantos santos, pedir a tantos dioses la intercesión o cualquier otra cosa, o someternos a ellos en lugar de a Dios, del único Dios. Ellos también cuentan con un catecismo, por supuesto, catecismo ortodoxo. Y en general aquí mencionan que por el nombre de Sagrada Tradición entendemos la enseñanza de la fe, la ley de Dios, los sacramentos y los ritos que nos fueron transmitidos por los verdaderos creyentes y adoradores de Dios de generación en generación. Recordemos que los sacramentos no precisamente todos provienen de Dios, no. Y quizás ninguno. En algunas religiones pues habría que analizarlos. Realmente provienen de Dios, pero recordemos que desde que hablamos de tradición, eso pues ya no cuadra, porque Jesús en general no nos mencionó que siguiéramos una tradición, y en ninguna parte de la Biblia se menciona acerca de que sigamos una tradición, no, por supuesto que no. Y normalmente esas tradiciones vienen disfrazadas de cristianismo, es decir, que son tradiciones paganas que antes fueron celebradas en culturas pasadas y que se fueron transmitiendo, y que alguien poco a poco lo fue disfrazando de cristianismo. Retorno a la unidad apostólica. Ambos patriarcados inician el camino de retorno a los orígenes, la cruzada hacia la unidad entre católicos de ambas comunidades cristianas, después de casi 1000 años de tan dolorosa ruptura y excomunión, se hace realidad. El levantamiento de tan milenaria excomunión se presenta en Roma el año 1962 y la comunión en Jerusalén en 1964 entre su santidad el patriarca Papa Pablo VI y su santidad el patriarca ortodoxo Atenágoras, con un abrazo fraterno y la mutua anulación de las excomuniones. El diálogo de amor. Hay que tener cuidado con eso del diálogo y de los discursos o diálogos interreligiosos, porque eso no viene para nada de Dios. La mentira de que María permaneció virgen, por supuesto que es una mentira, y ya lo hemos fundamentado con un texto bíblico que es bastante claro, como lo que remarqué aquí en rojo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Virgen María no intercede, está muerta y nunca ascendió al cielo. Además, el único intercesor es Jesús. Esa es nada más una conclusión y una verdad, por supuesto, que estoy remarcando ahí, porque pues la Biblia no menciona nada de la Virgen María que haya intercedido y que siga intercediendo o que hayan ascendido al cielo. Y aquí vemos una comparación en estos datos de antes, después y actual del culto a nada más y menos de lo que seguimos hablando de la Virgen María. Antes, aquí podemos ver la evolución de la diosa Isis, de la egipcia, la romana y finalmente la actual. ¿Y qué es lo que podemos notar? Que es muy similar o prácticamente igual. Lo que estamos viendo aquí es las vírgenes, en este caso cargando pues al hijo, y pues vemos el mismo tipo de adoración, ¿no? en las culturas, y hasta actualmente, como el catolicismo actualmente lo está haciendo, ¿no? Para algunos investigadores, la forma lingüística de Astarot tiene sus raíces en la diosa acadia babilónica Ishtar, de donde proviene el nombre de Esther, capítulo 2 versículo del 5 al 7. Ishtar era la diosa babilónica del amor sexual y la guerra, de la vida y la fertilidad. Se asocia con el planeta Venus y con la constelación de Virgo, y por eso se dice de ella que es la diosa eterna y siempre virgen. Y recordemos que en el catolicismo, cuando se reza el rosario, recordemos que también se hace mención sobre esa frase de que es eterna y siempre virgen. Y no nada más ahí, sino en distintos tipos de oraciones que tiene el catolicismo, donde se menciona esa frase, ¿no? De eterna y siempre virgen. Algo muy extraño, ¿no? Porque pues la Biblia nunca se menciona acerca de que sea eterna, ¿no? Por supuesto que no lo menciona. Ya lo hemos analizado. Semiramis y Tamuz. En la religión cananea, Ashera, conocida también con el título de la Reina del Cielo, se relacionaba con el dios El, con Baal y Astarte. El y Ashera son los dioses engendradores, de los cuales saldría Baal, dios del sol, la lluvia y la guerra. Él era representado como un toro, pero Baal como un becerro. Esta familia divina estaba ligada a los ciclos solares y lunares, a las estaciones y a las cosechas. Más adelante voy a tratar sobre todas las divinidades, las que más podamos encontrar alrededor de todas las culturas, y vamos a hacer una comparación del por qué hay tanta similitud entre una y otra respecto a ese tipo de cultos como el que estamos viendo ahorita. Sigamos. Pero el culto a la diosa madre o reina del cielo puede ser trazado a la historia de la reina de Babel, Semiramis, y su ilegítimo hijo Tamuz, a quien hizo declarar Dios, y la reencarnación de su esposo Nimrod, Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 12. La reina Semiramis creó todo un culto alrededor de su hijo de Dios Tamuz y de ella misma. Luego el culto a la reina del cielo evolucionó a la adoración de Ishtar, diosa astrobabilónica cuya homóloga era la sumeria Inanna. Recordamos ahora hasta dónde está llegando esto, hasta Sumeria, desde dónde viene. Y es una cultura mucho más antigua aún. También conocida como Ninana o reina del cielo, relacionada a la fertilidad, el amor erótico y la guerra, Ishtar. Aunque tuvo relaciones con muchos dioses amantes, incluso Tamuz mantenía su virginidad y por eso también se le llama la siempre virgen, posiblemente por su relación astral
con Venus como la estrella de la mañana y la constelación de Virgo, Virgen. Ahora, analizando todos estos datos, notemos cómo hay esa similitud entre esos diversos cultos, porque aún hay más cultos que podemos encontrar en otras culturas acerca de una diosa, y que tiene mucha relación con el actual culto de la Virgen María. Por tanto, pues los dejo con esta reflexión que es bastante interesante de cómo este culto ha trascendido así. Y pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Y pues yo la verdad recomiendo que, en mi opinión personal, que si van a alguna congregación donde se hablen las cosas tal cual como están en la palabra, y sobre todo enfocar a un análisis de todo esto, y sobre todo pues que esas congregaciones también se den cuenta de los errores doctrinales que pueden cometer y que pues puedan corregirlos, ¿no? Porque pues esos errores pueden seguir trascendiendo y los feligreses pues seguirán absorbiendo todos esos conocimientos y los llevarán a la confusión si no hacen algo. Pero pues a veces por el mismo ego que puede haber puede haber en ciertas personas, pues eso no nos puede llevar a nada bueno, sino a perdernos, a confundirnos totalmente, y pues a no conocer la verdad. A conocer la verdad no nada más se trata ya de creer a estas alturas del partido, sino de conocer la verdad. Porque si no conocemos la verdad, pues realmente estamos creyendo en algo porque pues nos los han transmitido nuestros padres, porque nuestros padres nos los han estado inculcando, o porque hay alguien que ha implantado todas estas religiones por un motivo, y que tacharon de herejes a los valdenses, ¿verdad? Eso sí, no se habla muy poco en las iglesias, en las religiones en general. De eso poco habla el papado, alguien llamado que se hace llamar Papa Francisco, que actualmente está uniendo las religiones actuales, ¿verdad? Pero eso poco se habla y poco se trata a los feligreses, porque pues se busca la forma de esconder toda esa información, de la cual puede ayudarnos a pues revelar ciertas cosas que a algunos no les convienen, a gente de poder que ha implantado todas estas religiones y que poco a poco pues ha llevado a otro camino distinto de culto, que no es precisamente de Dios, sino a Satanás. Pues los dejo con toda esta información, espero les haya gustado el video, y pues una disculpa porque se cortó mi video y pues ya lo fragmenté en dos, y pues he tenido problemas con los programas y pues mi computadora de repente pues se alenta un poco, la web tengo que pues actualizar, formatear para que pueda dar toda esta información de la manera más clara, ¿no? Y pues lo mayor resumida posible. Pero pues yo sé que le he metido mucho, quizás para algunos le he metido mucho rodeo, ¿no?, a toda esta temática, pero la verdad es que pues todo esto es necesario mostrarlo para que podamos detectar quién está haciendo bien las cosas y quién no, o si nadie actualmente de las religiones están haciendo las cosas claras, están desviándose totalmente, pues es por esa razón que estoy mostrando toda esta información, y sobre todo para no desviarnos de la verdadera doctrina bíblica, de la palabra de Dios. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.